Bienvenidos al análisis económico de hoy, lunes 8 de junio. El mercado arranca la semana con dos factores que se tensionan entre sí: un dato de empleo en Estados Unidos que ha borrado de un plumazo cualquier esperanza de recorte de tipos próximo, y una nueva escalada en Oriente Medio que ha devuelto el petróleo a niveles que agravan exactamente el problema inflacionario que la Reserva Federal de Estados Unidos no consigue resolver. Empecemos por el petróleo, porque es el hilo que conecta todo lo demás esta jornada. El crudo Brent ha repuntado con fuerza durante las primeras horas de la sesión hasta situarse en torno a los $97 por barril, con una subida que en algunos momentos superó el 4% respecto al cierre anterior. El detonante fue un nuevo ataque iraní con misiles contra el norte de Israel la noche del domingo, que los sistemas de defensa israelíes interceptaron en su mayor parte, pero que elevó inmediatamente la percepción de riesgo en los mercados energéticos. Israel advirtió de posibles represalias, lo que redujo de golpe las expectativas de una solución negociada a corto plazo y volvió a colocar en el centro de atención el bloqueo del estrecho de Hormuz, la vía por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Este es el dilema estructural que arrastra el mercado energético desde que comenzó el conflicto. La Organización de Países Exportadores de Petróleo más sus aliados acaba de aprobar un nuevo incremento de producción de 188.000 barriles diarios para julio, el cuarto aumento consecutivo en lo que va de año. Desde abril, el incremento acumulado ronda los 800.000 barriles diarios. Sin embargo, las restricciones que impone el cierre del estrecho impiden a varios productores del Golfo Pérsico llevar ese volumen adicional al mercado con normalidad. El aumento de cuotas existe sobre el papel, pero no se está trasladando plenamente a la oferta real disponible. Fitch prevé que el mercado vuelva a tener exceso de oferta poco después de una eventual reapertura del estrecho, y estima que el Brent se mantendrá en el entorno de los 100 a $110 durante junio y julio, con una corrección posterior si las negociaciones avanzan. La consecuencia directa para la economía global es que la energía sigue siendo un multiplicador inflacionario que los bancos centrales no controlan con sus herramientas habituales. Y eso nos lleva al segundo gran tema del día, el mercado laboral estadounidense y lo que significa para la política monetaria. El pasado viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó el dato de empleo de mayo, y el resultado sacudió los mercados. La economía estadounidense creó 172.000 puestos de trabajo netos, más del doble de los 85.000 que estimaba el consenso de analistas. Además, los datos de los 2 meses anteriores fueron revisados al alza en un total de 93.000 empleos, lo que dibuja un mercado laboral que, lejos de enfriarse, ha mostrado en los 3 primeros meses de 2026 una solidez mayor de la que se intuía en tiempo real. El desempleo se mantiene en el 4,3%, sin cambios respecto al mes anterior. El problema es el contexto en el que llega este dato. La inflación medida por el índice de gastos de consumo personal, el indicador que sigue con más atención la Reserva Federal, se mantiene por encima del 3%, muy lejos del objetivo del 2%. Ahora, con un mercado laboral robusto y el petróleo volviendo a escalar, el margen para recortar tipos no solo no ha aparecido, sino que ha retrocedido. Goldman Sachs descartó recientemente cualquier recorte de tipos en 2026 y elevó la probabilidad de una subida al 20%. JP Morgan ya tiene una subida de tipos como escenario base para 2027. Según las herramientas de seguimiento de mercado, la probabilidad de una subida de tipos antes de que termine 2026 roza el 50% en algunos momentos de la sesión. Todo esto llega justo antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 17 y 18 de junio, la primera que presidirá Kevin Warsh, quien tomó las riendas de la Reserva Federal el 15 de mayo. Warsh llega con presión de la Casa Blanca para bajar tipos, pero con un dato de empleo que le cierra ese camino a corto plazo. El mercado de bonos ya refleja esa tensión. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ha movido al alza en las últimas horas, lo que presiona a la baja las valoraciones de renta variable, aunque el índice S&P 500 y el Nasdaq abrían la sesión con ganancias moderadas impulsadas por el sector tecnológico. Este martes se publica el índice de precios al consumo de mayo en Estados Unidos, y ese dato será el siguiente elemento determinante. Si la inflación sorprende al alza, combinada con el petróleo en $97 y el empleo fuerte, el mercado tendrá que asumir un escenario en el que la Reserva Federal no solo no baja tipos, sino que podría verse obligada a subirlos por primera vez desde el ciclo anterior.
En divisas, el dólar se mantiene fuerte frente al euro. El par euro-dólar cotiza en torno a 0,87 dólares por euro, un nivel que los analistas explican precisamente por la combinación de datos laborales sólidos en Estados Unidos y la prima de riesgo geopolítico que favorece al dólar como activo refugio. El yen japonés continúa su trayectoria de debilidad frente al dólar, con el par dólar-yen moviéndose cerca de los 159 yenes, lo que sigue siendo fuente de tensión para el Banco de Japón. Japón publicó hoy la segunda lectura preliminar de su crecimiento económico del primer trimestre. El resultado confirmó una expansión del 0,5% respecto al trimestre anterior, en línea con la primera estimación, lo que equivale a un ritmo anualizado del 1,8%, ligeramente inferior al 2,1% que se había publicado inicialmente. La revisión a la baja se explica principalmente por una contracción de la inversión empresarial del 0,7%, ya que la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio llevó a las empresas japonesas a reducir el gasto en grandes proyectos. El consumo de los hogares, que representa en torno al 60% de la economía nipona, mantuvo el crecimiento del 0,3%, encadenando su quinto trimestre consecutivo en positivo. El Banco de Japón, sin embargo, ya rebajó sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año hasta el 0,5%, frente al 1% estimado anteriormente, citando el encarecimiento energético y las tensiones geopolíticas como factores de riesgo. Las bolsas europeas han tenido una sesión dominada por la cautela. El IBEX 35 cayó hacia los 18.200 puntos en los primeros compases de la jornada, con el sector energético recogiendo el impacto del petróleo al alza pero con el resto del mercado pesado por la incertidumbre geopolítica y las implicaciones de un entorno de tipos altos más prolongado. La debilidad se repitió en las principales plazas del continente. En cambio, Wall Street arrancó con una orientación más positiva, alentada en parte por los rumores sobre un posible alto el fuego entre Irán e Israel que el presidente Trump habría adelantado, y sobre todo por el rebote de los valores tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial. Y en ese frente tecnológico, hoy es el primer día de la conferencia anual de desarrolladores de Apple, que se extenderá hasta el 12 de junio. El evento llega con expectativas especialmente altas porque Apple lleva meses acumulando críticas por su retraso en la carrera de la inteligencia artificial frente a competidores como Google o Microsoft. La jornada inaugural se espera que esté dominada por el anuncio de una renovación profunda del asistente Siri, que pasaría a convertirse en la pieza central de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, y por la presentación de la nueva generación de sistemas operativos. El evento tiene también una dimensión corporativa relevante. Tim Cook presidirá la conferencia sabiendo que el 1 de septiembre cederá el mando a John Ternus, lo que convierte este acto en uno de sus últimos grandes escaparates como consejero delegado de una de las empresas más capitalizadas del mundo. A pocos días vista, la operación corporativa que monopoliza la atención de los mercados es el debut bursátil de SpaceX, previsto para el 12 de junio en el Nasdaq. La compañía de Elon Musk tiene fijado el precio de su oferta pública de venta en $135 por acción, lo que implicaría una valoración de en torno a $1.770.000 millones y la recaudación de $75.000 millones, convirtiéndola en la mayor salida a bolsa de la historia si el proceso concluye según lo previsto. El precio definitivo se fija el 11 de junio. La operación no está exenta de escepticismo entre gestoras y analistas, que señalan que la división de inteligencia artificial de la compañía registró pérdidas operativas de más de 6.400 millones en el primer trimestre y que buena parte de la valoración descansa sobre mercados futuros que aún no generan ingresos. La pregunta que los inversores tendrán que responder es cuánto de ese crecimiento potencial está ya descontado en el precio antes incluso de que la acción empiece a cotizar. En materias primas, el oro cotiza en el entorno de los $4.500 por onza, consolidándose cerca de esos niveles después de haber llegado a tocar máximos históricos por encima de los $5.500. Varios bancos de inversión siguen manteniendo objetivos de entre $5.200 y $6.200 para finales de año, argumentando que la combinación de inflación persistente, incertidumbre geopolítica y demanda de bancos centrales emergentes seguirá actuando como soporte estructural. El estado general de la economía global hoy presenta una confluencia de tensiones que se refuerzan mutuamente y que ninguna autoridad monetaria puede resolver de forma aislada. El petróleo caro alimenta inflación, la inflación impide recortes de tipos, los tipos altos frenan la inversión y el crecimiento,
y la incertidumbre geopolítica bloquea precisamente la resolución del problema energético. La publicación del índice de precios al consumo estadounidense de mayo, este martes, y la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de junio son los dos puntos de referencia que concentrarán toda la atención del mercado en los próximos días. Lo que el Banco Central comunique y cómo Wars gestione su primera aparición en una decisión de tipos bajo presión cruzada de datos duros y presión política, definirá la dirección de los activos financieros globales durante el resto del verano. Gracias por escuchar Geopolítica Diaria. Si este análisis te ha sido útil, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que puede aprovecharlo. Nos ayuda a seguir adelante.